Bueno, ahora sí, formalmente ya estamos abiertos a todos los que están ingresando. La sala de reunión todavía tiene algunos en sala de espera. Mi nombre es Ignacio Rodríguez, soy el director deportivo del Hispanoamericano. Estas ideas de capacitaciones las estamos llevando adelante desde hace ya 3 semanas, con mucha ayuda de José Luis García, que es asistente de Liga Nacional Hispanoamericano, y de José Luis Elía, que es el director provincial de la Escuela NEVA. Si ustedes siguen un poco la ACEO, la EGORO o mucha de la competencia europea, Luis hace análisis, sobre todo proyecciones de jugadores jóvenes. Por ese lugar llegué yo más que nada a leer a Luis y a partir de ahí pude enterarme un poquito más a través de su portal que se llama Muévete Básquet. Ahí van a encontrar datos a fondo, en una sección datos a fondo que es parte de lo que va a analizar Luis hoy. Ahí se van a encontrar con aspectos de la estadística que quizás no son tan relevantes en nuestro día a día ahora, pero que sí están tomando un montón de ejemplos a nivel mundial. Lo más famoso en un principio fue la película Moneyball, que en realidad es un hecho real que viene del béisbol, pero bueno, ahora con Houston Rockets y Mori, transformado Moneyball, se empezó a popularizar entre la gente común, que hay datos estadísticos que nos ayudan a seleccionar y armar un equipo, cómo conformar un equipo. Y más allá de todo eso, Selección España también lo utilizó en el último Mundial. Y además, ayer tuvimos una charla con Herman y ya estamos viendo que los asistentes de los primeros niveles ya están yendo en ese camino. Así que para nosotros era bastante lindo poder tener este tipo de charlas. Yo le pedí a Luis, le dije que muchos de nosotros todavía no estamos al 100% en lo que habla la estadística avanzada. Y bueno, salió esta propuesta. Esta propuesta es abierta para todos, realmente. La idea, Luis hizo una presentación, así que les voy a pedir por favor que mantengan micrófonos cerrados hasta que Luis pueda desarrollar la idea, pero a medida que vayan surgiendo interrogantes, pueden utilizar la herramienta de levantar mano, así nosotros ya sabemos que hay una pregunta. Ahí, en todo caso, si se acumula, yo lo voy a interrumpir a Luis en su charla para que pueda contestar alguna charla puntual. Pero está previsto que se desarrolle todo un tema para que por ahí nos ponga en sintonía a todos y luego realicemos preguntas. Creo que he hablado demasiado, pero una introducción. Vale, pues muchas gracias por la presentación y por la invitación. Entonces, como me comentó Ignacio, que sobre todo iba a haber entrenadores y que tampoco de su nivel, como bien él ha dicho, ¿no? Todavía no está muy desarrollado, pues he traído, está esto basado en uno de los artículos que escribí, profundizando un poco del porqué de las cosas, y yo creo que, aunque sea un poquito, alguna cosa yo creo que lo podéis sacar para aplicar en vuestros equipos. Vale, pues como bien pone ahí, es cómo puede la estadística avanzada ayudar a mejorar un equipo. Entonces, pues lo primero, aunque ya me ha presentado Ignacio, nada, voy rápido. Yo empecé a jugar baloncesto a los 10 años, estuve jugando hasta los 22, 24, 10, 12 años, y los últimos 3, 4 años también a la vez fui entrenador. Y precisamente tuve que dejar el baloncesto porque en mi último año de carrera, como ponéis, soy diplomada en estadística, me quedaban un par de asignaturas y aproveché también para cursar un máster en bases de datos e internet, y ya compaginar las dos cosas. Dejé ya de jugar y de entrenar, y luego ya entré en el mundo laboral y fue ya todo más complicado por tema de horarios. Aparte, precisamente mientras estaba en la carrera, también monté la web Muévete Básquet en 2004, ya han pasado 16 años. Y bueno, incluso ahí, aunque no lo pone, yo en 2010 ya creo otra web diferente que se llamaba basket21.com, que intenté hacer cosas ya de estadística avanzada en 2010, pero lo dejé porque en aquel momento no había casi datos y yo pues eso, andaba liado con 1000 cosas, pero bueno, ya en 2010 ya tuve un primer intento. Entonces, bueno, pues con este historial de exjugador,
fundador de una web de baloncesto, formación en números, pues al final acababa aquí tratando de explotar los datos en el baloncesto, que es mi pasión. Hasta ahora hasta esta temporada, digamos que he estado haciendo mucho análisis, mucho estudio, probando cosas, y ya a partir de la próxima temporada espero empezar a ayudar a equipos a implantar estas cosas. De momento ya he tenido algún contacto, pero bueno, con toda esta situación del coronavirus, que con esta crisis que nos afecta a todos, pues todo está muy parado y entonces, bueno, veremos qué pasa cuando pase todo esto. Primero que pase, que es lo importante, y luego ya vendrá lo demás. Vale, ¿qué es la estadística avanzada? Estos días también he dado alguna otra charla y depende de dónde vas, le llaman estadística, analítica, big data. Bueno, yo para mí, el nombre que más me gusta es analítica, pero bueno, aquí no me voy a enrollar. Lo importante es que es el arte, es la ciencia, no sé cómo decirlo, de analizar los datos para intentar ayudar a nuestros equipos a ser un poco mejores. O sea, aquí no hay un santo grial, no es haz X y Z y saldrás campeón. No, vamos a mirar qué datos tenemos, vamos a analizarlo, vamos a buscar ventajas nuestras, debilidades del rival, y si de todo este análisis a nuestro staff técnico con el que trabajemos le podamos dar un par de claves que les ayuden a ser un poco mejor, a estar un poco más cerca de alcanzar sus objetivos, pues yo creo que ya habremos cumplido nuestro objetivo. Entonces, si queremos hacer un análisis de los datos, obviamente lo primero que necesitamos son datos. Entonces, como decía William Thomson Kelvin, que es un físico y matemático bastante famoso del siglo XIX, creo recordar, es lo que se puede medir, se puede mejorar, ¿de acuerdo? Si no tenemos datos, pues lo basamos todo en percepciones y no tenemos con qué comparar y no es más complejo. Entonces, vale, pues necesitamos datos. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos muchísimas fuentes para obtener datos. Tenemos desde el más tradicional, que es el box score, que es la planilla que hay en todas las competiciones oficiales, que salen los puntos, los rebotes, las asistencias, los balones robados, tapones de cada equipo y de cada jugador. Que más o menos todos tenemos acceso a esta información. Entonces, por eso he decidido centrar esta charla en cómo podemos explotar los datos del box score, que al final trae más información de la que en un principio pudiera parecer o que muchas veces utilizamos. Pero que sepamos que también hay muchos otros datos, muchas fuentes de datos, perdón. Está el play-by-play, que, bueno, todos los conocéis, que nos da más datos adicionales que el box score. Quién está en la cancha a cada momento, cuando se coge un rebote, qué 5 jugadores hay, etcétera, etcétera. Vienen todos los datos. Entonces, por ejemplo, el play-by-play se suele utilizar mucho para medir la eficiencia de los quintetos, ¿no? Como cuando tengo estos 5 jugadores en pista, qué rendimiento, cómo atacan, cómo defienden, si cambia un pivot por otro, cómo, ¿vale? Esto lo conocemos. El tracking, que a día de hoy, por ejemplo, en España es casi inexistente, pero es lo que se utiliza en la NBA con el sistema que tienen de creo que son 14 cámaras en cada pabellón que recoge datos de cada segundo de todo lo que ocurre en la cancha. Entonces, con el tracking se puede desde medir la efectividad de un sistema, si jugamos bloqueo directo arriba en la cabecera con determinado jugador, si bloquea a otros, cómo varía el rendimiento, la eficiencia. O sea, actualmente, la semana pasada pude ver una charla de Sergio Oliva, que es un español que está trabajando en estas cosas en Philadelphia 76ers, y hablaban que ellos ya todo lo hacen a través de los datos del tracking. Luego está la carta de tiro, que de esto hablaré también bastante, porque aunque todavía creo que se le puede sacar mucho rendimiento, y aunque todavía hay muchas competiciones que no ofrecen la carta de tiro, yo creo que esto, incluso equipos como los vuestros, con ayudantes, con delegados, tomar la mano, creo que se le puede sacar bastante partido. Y dentro de esto, pues también todos podemos tomar, aparte, datos manuales. O sea, por ejemplo, aquí en España, en la Liga CB, Obradoiro es uno de los equipos punteros a nivel de estadística avanzada, y tienen
aparte de explotar el box score y el play by play, tracking no hay. Y la carta de tiro, ellos también toman además datos manuales. ¿Qué ejemplos podemos tomar de datos manuales? Por ejemplo, las faltas en ataque en el play by play sí que salen, pero en el box score no se diferencian. Pero es que se puede tomar, por ejemplo, se supone que la acción defensiva más valorada en el baloncesto es la falta en ataque que tú fuerzas cuando un jugador está penetrando y está cerca de anotar una canasta cerca del aro. Porque aparte de impedir la canasta, recuperas, o sea, es una canasta que haces que consigas que tu rival no anote, que ya había anotado, y además recuperas la posesión y cargas a tu rival con una falta, de cara a entrar en el bonus, de limitar su minutaje. Pero también quien toma datos manuales puede diferenciar entre un robo de balón simple que acaba en un saque de falta a tu favor, o un robo de balón que tienes del base que penetra, o sea, que presiona adelante al base contrario y acaba en 1 contra 0. Una canasta fácil, pues ese robo es mucho más valioso. Pero bueno, tampoco hay que volverse locos y, como bien pongo abajo, en vez de empezar a acumular y acumular y acumular datos de todas las fuentes, mejor tener pocos datos, pero que sean de buena calidad, que muchos que sean de calidad más dudable. Porque la calidad del dato, por ejemplo, aquí en España es uno de los grandes problemas que tenemos a día de hoy. Y este es un claro ejemplo. Esta es los acumulados de la Liga ACB de esta temporada, y ahí tenemos que en la plantilla, esto lo miré hace una semana, no sé si lo habrán cambiado, en la plantilla, en el acumulado del Fútbol Club Barcelona, vemos que aparece que Stanislav Pešić, su entrenador, ha jugado 23 partidos. Obviamente no los han jugado, esto es un error. Entonces tenemos que ser también críticos con los datos que recibimos. En este caso el resto de datos están bien, pero obviamente Pešić no es un jugador. Entonces, por ejemplo, aquí consideramos que los datos de la Euroliga son de bastante calidad, los datos de la Liga ACB son de una calidad aceptable, pero todavía son mejorables. Aquí tenemos un caso de una errata. Y luego por debajo de la Liga ACB, el foro y tal, ya los datos todavía bajan más de la calidad. Entonces, vale, o sea, entonces esto lo tenemos que tener en cuenta, porque al final digamos que vamos a hacer pequeños modelos de estadísticos de datos, y si tú a un modelo estadístico le metes datos que no son de buena calidad, que no son reales, pues no vas a poder no puedes sacar conclusiones válidas. Entonces, lo primero, contar con datos, y luego tratar de que esos datos sean de la mayor calidad posible. Que son pocos, pero que sean buenos. Ya buscaremos cómo explotarlos. Vale, y todo lo voy a desarrollar para que sea un poquito más ameno, en base a un caso real, que fue el que escribí en mi web, que comentaba Ignacio al principio, que es de esta temporada de la Liga ACB del Estudiantes, que es el caso de que Estudiantes es un club histórico en España, pero venía de varias temporadas malas. Y este verano ficharon al serbio Aleksandar Sikic, que es un entrenador que venía con mucho prestigio a sus espaldas, porque había entrenado 4 temporadas en la Euroliga en 3 equipos diferentes, que es la máxima competición de baloncesto europea, y mucha gente esperaba que les iba a ayudar a dar el paso que necesitaban para salir un poco de la zona media-baja y volver a resurgir y ir hacia arriba. ¿Qué ocurrió? En la jornada 18, 4 victorias, 14 derrotas y cesado. Entonces, digamos que esto lo mire desde el punto de vista de ahora llega su sustituto y, claro, ¿qué haces? Pues lo que comentábamos como lo que comentaba anteriormente. Vamos a ver los datos, porque lo que se puede medir se puede comparar, lo que se puede medir se puede mejorar. Entonces, esto es como si es un caso real que dijera, vale, ahora llega un nuevo entrenador con su nuevo equipo, en este caso digamos que podía venir un analista, y el analista intenta explotar los datos para buscar en qué ha fallado y cómo se puede mejorar. Entonces, vale, este es un primer gráfico bastante simple, pero que de aquí se puede sacar, yo creo que información valiosa, sobre todo en un primer vistazo, para ver por dónde empezamos. Entonces, lo primero, uno de los axiomas de la estadística avanzada o de la analítica es que nos tenemos que olvidar un poco de los puntos anotados por partido. ¿Por qué? Porque los partidos se juegan a diferentes ritmos. O sea, hay equipos que juegan muy rápido, que posesiones de 10, 14 segundos ya están tirando a canasta.
Mientras, en cambio, hay otros equipos que juegan a 20, 22, 24 segundos. ¿Qué pasa? Pues que el equipo que juega más rápido tiene más posesiones que el que juega más lento. Obvio. Entonces, en un partido, como los dos equipos, primero ataco yo, luego atacas tú y luego ataco yo, los dos equipos van a tener el mismo número de posesiones, más o menos 1. Pues yo puedo empezar el partido atacando y puedo finalizar también con la última posesión, pero el resto nos la repartimos. Entonces, por ejemplo, se habla habitualmente yo oigo muchos entrenadores hablar de necesitamos recibir menos de 70 puntos para ganar el partido, es decir, necesitamos defender fuerte, cuando 70 puntos en un partido que se juega a un ritmo alto puede ser sinónimo de una muy buena defensa. Y en cambio, 70 puntos en un partido que se juega a un ritmo muy lento puede significar una mala defensa. ¿Vale? Entonces aquí he puesto un gráfico en el eje X está el offensive rating, que es decir, los puntos que anotaron por cada 100 posesiones de juego, no por partido, cada 100 posesiones de juego, cada equipo de la Liga ACB, eso es el eje X. Y en el eje Y está el defensive rating, que son los puntos que ha encajado cada equipo contra su rival por 100 posesiones. Exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, cuanto más estés a la derecha, tu ataque es más eficiente, y en este caso, cuanto más abajo estés, tu defensa es mejor, es más eficiente. Entonces, por ejemplo, en este caso se ve muy claramente que el problema del Estudiantes está en el ataque. O sea, es el peor ataque, tiene la peor eficiencia ofensiva de la Liga ACB, pero con mucha diferencia. Como se ve, en defensa están bien, ¿no? Están más o menos término medio, creo que a la 10ª mejor defensa de una competición de 18 equipos. Entonces, cuando echaron a Sikic, que eso es la jornada 18, estos datos son hasta la jornada 18, Estudiantes iba, creo que penúltimo, quizás empatado con el último, descendían 2. Entonces, vale, se ve claro que el problema estaba adelante. Atrás, defensa a la mitad de la competición no era el problema. Entonces, vamos allá. También he mirado vuestro equipo el hispanoamericano, más que nada para que veáis que vosotros a estos datos también podéis acceder. Están en RealGame, creo que está arriba, realgame.com. Y entonces, pues bueno, en este caso no es como el caso del Estudiantes, que se ve muy claro. Está más o menos, digamos, vuestro club a mitad, pues en la zona media, tanto en offensive rating como en defensive rating. O sea, digamos que este gráfico sirve para hacer un primer diagnóstico, que en el caso de Estudiantes hay un problema muy claro, muy focalizado en el ataque, vamos a desgranar el número. En el caso de hispanoamericano, habría que mirar otras cosas, ir más al detalle, no tenéis un problema tan claro como Estudiantes. O sea, bueno, en vuestro caso no es que tengáis problemas, sino no hay una vía tan clara que podamos entrar ya a mejorar para hacer mejor el equipo. Entonces, bueno, como tampoco vamos a estar aquí toda la tarde y menos información, pero que quede un poco más fija, yo creo, me voy a centrar solo en el ataque, que cómo podemos hacer analítica, cómo podemos encontrar cosas en la estadística avanzada que ayuden a mejorar el ataque de nuestros equipos. Que digamos que en este caso, en el caso de Estudiantes, es su principal problema. Entonces, este señor es Dean Oliver, que igual lo conocéis, actual ayudante entrenador asistente de Washington Wizards esta temporada en la NBA, y también ha trabajado en la front office como directivo de Sacramento, Denver y Seattle Supersonics. Vale, y sobre todo es conocido porque escribió Basketball on Paper, que es el libro que le llamamos, o sea, más que le llamamos, está considerado el libro fundacional de todo este movimiento de analítica. Incluso el propio Dean Oliver habla de que él estaba escribiendo el libro cuando salió el libro de Moneyball y le sirvió ese tirón que hubo del Sabermetrics, de los números aplicados, para encontrar un editor que le publicara el libro. ¿Vale? Entonces son muy famosos dentro de ese libro, que es súper denso, que hay un montón de información interesante. Me resulta curioso, al final lo recomendaré, tengo otras recomendaciones. Bueno, al final os lo comento. Y entonces son muy famosos los 4 factors de Dean Oliver, que hablan de que hay 4 factores
o 4 estadísticas que hay que mirar, con las que tú puedes analizar bastante bien el rendimiento de tu ataque o de tu defensa, porque esto se puede aplicar al ataque o a la defensa. Vamos a ver al ataque, y son el FG, que es el porcentaje de tiro efectivo, el porcentaje de rebote ofensivo, el volumen de tiros libres que lanzas y el porcentaje de pérdidas. Y ahora iré hablando sobre cada uno de ellos. Lo voy a ir mezclando con el caso de estudiantes. Entonces, el primero, como acabo de comentar, es el porcentaje de tiro efectivo, que es la estadística que computa el acierto en los tiros de 2 y en los tiros de 3, ajustando el hecho de que el tiro de 3 otorga un punto extra, que es por lo cual, como ahora comentaré, la ventaja que da el que el triple valga un 50% más, todo este movimiento encabezado que ha llevado la analítica a que se tiren más triples. Y que está basado en que un 36% en tiros de 3 es el equivalente a un 54% en tiros de 2. Simplemente porque si yo lanzo 100 lanzamientos con 100 lanzamientos de campo con un 54% de tiros de 2, son 108 puntos. Y si lanzo 100 triples y anoto 36, un 36%, son también 108 puntos cada 100 lanzamientos. O sea, aunque parezca un porcentaje muy inferior, al final la puntuación es exactamente la misma. Y en esto se basa el FG, en balancear esto. Entonces, cuando Zikic fue cesado, era el peor equipo de la ACB en porcentaje de tiro efectivo. ¿Por qué? Pues vamos a ver algunas pistas. Este gráfico está basado en el libro de Kirk Goldsberry, que se llama Sprawl Bowl, que ha significado también una revolución en toda la analítica aplicada primero a la NBA, y esto ya está llegando mucho a Europa, sobre todo a España, que es donde más trabajo yo, que dice que cuando más te alejas de la canasta, tu porcentaje de acierto disminuye. Es una cosa muy lógica, en principio, ¿no? Es más difícil anotar de lejos que de cerca, pero realmente es súper lineal. ¿Y esto qué implica? Pues que, repito, al anotar con un porcentaje más alto cerca del aro, pues es la canasta más efectiva. Entonces, respecto a que nos vamos alejando, esto que ponen son los puntos por 100 lanzamientos, o puntos por lanzamiento, porque en este caso está partido de 100. Y entonces lo que hace es que en la media distancia nos es menos rentable lanzar que en el triple. ¿Por qué? Pues porque si anotamos con un 40% en la media distancia y con un 36% en el triple, el valor del triple, de 3 puntos del 50%, hace que sea más eficiente anotar desde el triple. O sea, lanzar desde el triple, perdón. ¿Y esto a qué ha llevado? A que en Estados Unidos, como bien comentaba Ignacio al principio, encabezado por Morey y los Houston, se han olvidado de la media distancia y todos los lanzamientos que realizaban antes de la media distancia los han reemplazado al triple por su mayor eficiencia. Y entonces se considera, son datos, estos son datos de varias temporadas de la NBA, que lo más efectivo es tirar cerca del aro, en este caso sería 1,2 puntos por cada lanzamiento. Después, desde las esquinas, desde los triples, ¿por qué? Porque en la NBA el triple desde las esquinas está un poco más cerca que desde el frontal. Entonces, como hablamos, como sorprendentemente es súper lineal, estar un poquito más cerca hace subir el porcentaje, pongamos por ejemplo un 1%, y eso hace ser más efectivo. Lo curioso es que en España no hay tanta diferencia, o en el baloncesto europeo, apenas hay unos centímetros entre el frontal y los laterales, pero en la Liga ACB, en un estudio que manejamos, sigue siendo más rentable tirar desde las esquinas que desde el frontal. Entonces, aquí consideramos que es porque los tiros desde las esquinas son menos contestados, menos defendidos. O sea, realmente muchas veces tenemos un jugador en la esquina, con el típico catch and shoot, que en un desequilibrio, en la ayuda, se queda solo y puede lanzar, tiene más espacio y anota con un mayor porcentaje. Entonces, este mapa de la NBA, por ejemplo, en la Liga ACB, es bastante similar, de la efectividad. Entonces, aquí esto se puede reducir a jugadores. Entonces, este es el caso de un jugador de Segunda División Española, del Eforo, Calef Agada,
que es un nigeriano muy potente físicamente, que rebotea mucho, da muchas asistencias, es muy potente y no acaba de dar el salto a la ACB. Y quizás este para mí es su principal debilidad, que es que no tiene un gran porcentaje de tiro efectivo. O sea, tiene mucho volumen de lanzamiento, pero no es muy efectivo. Y el mapa de tiro nos da una pista de por qué es tan poco efectivo, porque realiza muchos lanzamientos. O sea, comentaba antes, lo más efectivo cerca del aro, Caleb Agada es un penetrador que llega mucho al aro y, como vemos, con muy buen porcentaje. Es un gran finalizador con realidad de su potencia física, pero lanza un montón de tiros desde las posiciones que antes comentábamos que eran no eficientes, desde el rango medio, desde los laterales. Entonces, por ejemplo, yo creo que solo con desplazar su volumen brutal desde los laterales, si bajara hasta los laterales del triple, si su equipo buscara esquemas para que él pudiera tirar más de los laterales y eliminar ese rango medio, pues pongamos que si desde ese lateral está tirando desde un 40%, aunque baje desde las esquinas del triple a un 36%, su FG subirá. Pero no es que su FG suba, al final lo importante es que va a hacer subir al de su equipo, porque a nosotros que Agada juegue como equipo, que Agada tenga un porcentaje de tiro mayor o menor, nosotros lo que queremos es que el equipo tenga un porcentaje de tiro mayor. Entonces, digamos que utilizando el anterior mapa, nos sería mucho más rentable intentar desplazar parte de estos tiros menos eficientes a zonas más eficientes. Entonces, por ejemplo, si vemos de esa misma categoría un lituano que juega en Palencia, Kachinas, que es el mejor o el segundo mejor cuando lo miré en porcentaje de tiro efectivo, vemos que es un ala pivot que puede tirar de fuera. Entonces, él reparte sus tiros desde cerca del aro, lo que comentábamos, la zona más efectiva, y prácticamente el resto de sus lanzamientos ya son triple, que es la siguiente zona más efectiva. Vemos que casi rango medio y laterales no hay. Entonces, al tirar desde las zonas más efectivas, esto no, ahora como veremos, esto no es palabra de... no es palabra de Dios, o sea, digamos que no está impreso en tablas, digamos que esto hay que medirlo, pero generalmente es así. Y para ver que no siempre es así, está este caso muy famoso, que es el de Chris Paul, que volviendo a Houston, cuando Houston, digamos que desplazó todos sus tiros de rango medio al triple, hubo gente que decía que eso no es baloncesto, que no sé qué, que tal igual, pero muchos de ellos tampoco se dieron cuenta de que cuando ficharon a Chris Paul seguía tirando desde la media distancia. Entonces es como, pero Daryl Morey no ha prohibido la media distancia porque no es eficiente. No, él lo que no quiere son lanzamientos poco eficientes para ese jugador. Pero en el caso de Chris Paul, que está tirando con un 50%, con un 53% desde su lado favorito que pone aquí, sigue siendo un lanzamiento eficiente. Entonces, nuestros equipos tenemos que medir y ver qué es lo mejor. Entonces, no, desde aquí no se tira porque no es eficiente. Generalmente no es eficiente, pero hay jugadores que todavía su lanzamiento es eficiente. Entonces, por ejemplo, si hacemos la regla de 3 desde la media distancia, desde la zona que Chris Paul anota un 53, en 100 posiciones, como vale 2 puntos, se anotaría 100 lanzamientos, anotaría 106 puntos. Si vamos hacia atrás, desde esa zona del arco, del triple, tira con un 30%, que el triple vale 3, obviamente. Entonces, en 100 lanzamientos anotaría 90 puntos. Para Chris Paul, esto es un caso atípico, sí que sigue siendo más rentable tirar desde la media distancia que desde el tiro de 3 en esta zona. Entonces, no vamos a eliminar los tiros de 3 porque sí, porque lo ha dicho la de Mori. No, vamos a medir y generalmente desplazar los tiros de 3 nos van a ser más interesantes. Pues, por ejemplo, también vemos aquí en el lateral, por ejemplo, en la cabeza de la bombilla tira con un 51% y en el arco con un 40%. Pues ahí sí que dar un pasito para atrás y tirar de 3 sí que es rentable. Pero si vamos a la otra esquina, solo tira con un 23%, 100 lanzamientos, vale 3, 69 puntos. 46, 69. Y desde esa zona del lateral, vale 2, 53, 106. Le sigue saliendo más rentable. Esto hablamos de baloncesto profesional. Al final, si yo estuviera en un juvenil, en un equipo de formación, en un filial, y veo esta ficha de un jugador,
lo que me interesaría no es que no tirara desde la esquina. Es decir, el baloncesto moderno necesita tiradores en las esquinas, tú no me puedes anotar con un buen porcentaje, vamos a trabajarlo. Y luego en los partidos tiras, pero vamos a trabajar. O sea, los números los podemos utilizar en el baloncesto de más alto nivel para buscar un mayor rendimiento, pero también los podemos utilizar en formación para mejorar nuestros jugadores, para buscar debilidades. Luego, este es un ejemplo también, que aquí solo me va a meter una cosita en defensa, pero para que veamos cómo podemos explotar los números. Y es que el año pasado también ha habido un caso bastante famoso, que es que en este contexto de que cada vez se tiran más triples porque es el lanzamiento más eficiente, resultó la curiosidad de que Milwaukee Bucks era la defensa más efectiva, tenía el mejor defensive rating de la NBA, siendo el equipo que más triples permitía lanzar. Entonces, ¿cómo es esto? Pues Milwaukee, a través de su departamento de analítica, midió muy bien, tenía muy claro qué jugadores de sus rivales tenían mejores y peores porcentajes. Entonces, por ejemplo, en esta foto, ellos tenían, en esta imagen de la cancha, ellos tenían medido que Billy Griffin tiraba mucho, pero con un porcentaje bajo. Entonces, a ellos les interesaba que Griffin tirara de 3, porque mejor que Griffin te tire de 3 que Griffin te tire cerca del aro, que es una bestia y va a anotar. Entonces, aquí vemos claramente cómo Antetokounmpo le flota. Si en vez de Blake Griffin, Antetokounmpo hubiera estado emparejado con un tirador con un porcentaje mucho más alto, obviamente no le flotaría tanto. Entonces, incidir mucho en esta idea, ¿vale? No hay axiomas, vamos a medir y vamos a buscar lo mejor para el equipo. Habrá jugadores que podrán tirar del rango medio porque les será efectivo, habrá otros que no. Habrá jugadores que nos interesará que no nos lancen de 3, intentar minimizar el número de lanzamientos o por lo menos solo. Habrá otros jugadores, como en este caso, que tenemos medido, que nos interesa que lance de 3, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, este es el último caso respecto al FG, que también lo podemos medir en el nivel de los jugadores. Entonces, aquí tenemos una estadística que a mí también me llamó mucho la atención esta temporada, que es Jaylen Brown, la escolta de Bilbao, que ha sido el equipo revelación de esta temporada, de la ACB, que era el máximo anotador del equipo, pero era muy poco eficiente. Entonces, en esta estadística vemos que está medido el usage, que es el porcentaje de posesiones que gasta cada jugador, que es decir, el porcentaje de posesiones de tu equipo cuando tú estás en cancha que acaban en un lanzamiento tuyo o en una pérdida de balón. Es decir, que la posesión muere en ti, o con un lanzamiento o con una pérdida. A más usage, o sea, imaginaos en la NBA, los jugadores que más usage tienen son Harden, Kawhi, Curry, los jugadores que más juego aglutinan. Y en este caso, el porcentaje de tiro efectivo de Jaylen Brown era muy bajo, un 45,7%. Pero él era el máximo anotador del equipo, pero era el máximo anotador porque lanzaba mucho, era un anotador de volumen. Entonces, es muy raro que si tu jugador con un usage mayor no es muy efectivo, tu ofensiva sea eficiente. Y es el caso que pasaba. Bilbao iba muy bien, Brown anotaba muchos puntos, pero el ataque no era eficiente de Bilbao, y un motivo importante por Jaylen Brown, porque aglutinaba mucho balón con un porcentaje no muy alto. Entonces, el rating ofensivo de Bilbao era el 13º de 18. Entonces, digamos que Bilbao iba bien porque estaba haciendo un gran trabajo defensivo, pero aquí vemos un claro punto de mejora, el ofensivo, en la variante ofensiva. En el caso de Estudiantes, realmente cuando tienes un ataque tan bajo, un ataque tan pobre, era el peor, no era porque un jugador absorbía mucho balón de manera poco eficiente. Realmente todos tenían un FG en general bajo, y yo la asocio, aunque tampoco me voy a enrollar mucho, a que su selección de la carta de tiro es mejorable. Obviamente, si tú tienes una plantilla que no tienes grandes tiradores,
pues tampoco los vas a poder maximizar. Todo tiene un techo, pero como en el caso de Agada, tienes ahí un jugador con mucho potencial para la categoría, pero puedes seleccionar mejor, tienes margen de mejora. Y aquí, en el caso de Tack McFadden, lo pongo también, que es un jugador de Burgos, porque a raíz de hablar de Jaylen Brown en Twitter, me comentaba mucha gente que, claro, que el problema de Jaylen Brown, y es verdad, es que cuando tú eres el máximo anotador del equipo, tienes más jugadores encima, tienes más ayudas, entonces estás más vigilado. Y al estar más vigilado, pues claro, siempre tus tiros van a estar más punteados, y esto sí que hay cierta correlación entre tener un usage alto, que significa que es la principal arma ofensiva de un equipo, y que tu eficiencia baje. Lo que pasa es que el caso de Jaylen Brown bajaba muchísimo. Por ejemplo, el Tack McFadden, al igual que Jaylen Brown sale en la segunda unidad, en este caso de Burgos, ha salido solo 6 veces en el quinteto, un volumen de minutos parecido, un usage un poco más bajo, pero también de los más altos de su equipo de Burgos, pero una eficiencia muy alta. O sea, la selección de tiro, tanto de zonas como de efectividad de McFadden, era mucho más alta. O sea, esto también lo podemos medir por jugadores y, por ejemplo, para hacer un scouting, también si es la parte defensiva, generalmente diríamos, pues si jugamos contra Bilbao y Jaylen Brown es el máximo anotador, vamos a hacer ayudas, vamos a puntuar sus tiros. Pues si vemos aquí que Jaylen Brown está anotando más basado en el volumen que la eficiencia, pues quizás nos interese que el balón sí que lo tenga Jaylen Brown, porque no es tan eficiente. Quizás si pasa mal, el ataque funciona mejor. O sea, hay casos que aunque nosotros digamos que son contraintuitivos, que pensemos que siempre el máximo anotador es el principal rival del equipo, pero quizás nos puede interesar que el máximo anotador sí que lance, porque no es efectivo, ¿vale? Yo creo que esto más o menos se entiende, pero lo que volvemos es medir, reflexionar, pensar y buscar cómo ayudar a los equipos. Vale, y esto lo dice Ben Folk, que es para mí es una de las personas que más saben sobre analítica, que es un chico que trabajó en su día en Portland Trail Blazers y en Filadelfia. Y habla que las superestrellas ofensivos combinan un alto usage, lo que hablábamos antes, con una alta eficiencia, que no era el caso de Jaylen Brown, y además era capaz de dar muchas asistencias, de encontrar a sus compañeros. O sea, si yo consumo mucho balón, soy efectivo, pero si me llegan las ayudas, sé encontrar a mi compañero. Eso es lo que se considera un auténtico superestrella. O sea, por ejemplo, un caso que conocemos todos es LeBron James. LeBron James es un súper anotador que acumula mucho balón, pero también es un pasador extraordinario. Y entonces, bueno, claro, jugadores así hay pocos. Por ejemplo, en la ACB, bajo estos parámetros que pongo, de estar entre los mejores en porcentaje de tiro efectivo y en asistencias por 100 posesiones, solo había 2 jugadores. Thomas Hertel, que es uno de los mejores bases europeos, y Tornike Sengelia, que es un jugador que ha estado varias temporadas en la NBA. Entonces, bueno, el segundo factor, bueno, ya en estos me voy a enrollar menos, tampoco vamos a estar aquí para que sea muy denso, y es el porcentaje de rebote ofensivo, que es, digamos que es más interesante medir el porcentaje te da un dato más real, medir el porcentaje de rebote ofensivo respecto a tu rival, que medir el número de rebotes por partido, ¿vale? Es mejor el porcentaje de rebote ofensivo. Ahora lo voy a explicar. Aquí Estudiantes también fallaba mucho. Eran el segundo peor en rebote ofensivo, en porcentaje de rebote ofensivo de la ACB. Con un ejemplo voy a explicar mejor qué es el porcentaje de rebote ofensivo. Yo, por ejemplo, este año leí en una publicación que una de las fortalezas del Real Madrid es que era el equipo que mejor cerraba su aro, porque era el equipo que más rebotes cogía por partido. Pero si vamos al porcentaje de rebote ofensivo, en este caso al porcentaje de rebote ofensivo de su rival, que digamos que es el equivalente al defensivo, vemos que no eran tan buenos. ¿Por qué? ¿Por qué el Real Madrid es el equipo que más rebotes coge? Porque es el equipo que dejaba a sus rivales que dejaba a sus rivales en un porcentaje de tiro más bajo. Obviamente, si tú me estás lanzando con un 40%, va a haber más rebotes disponibles que si me estás anotando con un 50%, ¿vale? Matemática pura. Y a eso le añadíamos lo que hablábamos al principio,
que el Real Madrid era el tercer equipo perdón, que más rápido jugaba. Volvemos al principio. Más posesiones, más lanzamientos y si encima fallan mucho, más rebotes. Entonces digamos que el Madrid, en el aro del Madrid, había más rechaces cada partido. Pero eso no significa que era el equipo más eficiente, el que mejor cogía los rebotes ofensivos. Perdón. Si miramos, esto también es de Real GM, de la página que hablábamos antes. Si miramos el porcentaje de rebote ofensivo del rival, vemos que Gran Canaria concede a sus rivales un 25,4% de rebotes. El resto se lo queda a ellos. Y el Madrid era el séptimo mejor. O sea, de los rebotes disponibles, los rivales del Madrid solo en ataque eran capaces de coger el 28,6. O sea, el séptimo mejor. Repito, esto es un poco el rollo de la estadística avanzada. No coger más rebotes por partido significa ser mejor, tener un rebote defensivo más eficiente, sino qué capacidad del rebote ofensivo, qué porcentaje de rebotes ofensivos de las opciones que tengo de capturar el rebote cojo realmente. Entonces, si yo tengo un porcentaje de rebote ofensivo malo, como es el caso de Estudiantes, al final daré unas ideas de qué podemos hacer. Vale, y este es el ratio de tiros libres, que es el volumen, muy sencillo, el volumen de tiros libres intentados sobre el total de lanzamientos. Estudiantes también era el peor, claro. Al final, si es la peor ofensiva, generalmente en todos los datos estás mal. Entonces, por ejemplo, para que veamos la sangría o todas las oportunidades que perdía el Estudiantes, nos olvidamos del ritmo, ¿vale? De acuerdo, sí, aquí no meto el ritmo, pero el dato es tan flagrante que es que en las 18 primeras jornadas Estudiantes lanzó 259 tiros libres y en esas 18 jornadas el Barcelona tiró más de 200 más. Quizás, no lo he mirado o no lo recuerdo, Barcelona ha jugado a un ritmo más alto y al jugar a un ritmo más alto vas a tener más ocasiones de que te hagan falta. Pero veamos que más de 200 tiros libres en 18 jornadas es un indicador de que tu ataque no es muy, muy agresivo. Entonces, así como antes hablaba de que el lanzamiento más eficiente era el que estaba cerca del aro, realmente la acción más eficiente es la que acaba en 2 tiros libres o la que acaba en la línea. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, el año pasado el FG, el porcentaje de tiro efectivo, combinando el tiro de 2, tiro de 3 que veíamos antes en la Euroliga más alto, esto lo sacó Jules Riera, que es un entrenador que hasta esta temporada ha estado de ayudante en San Petersburgo, de Euroliga, con Joan Plaza. CSK era el equipo con un porcentaje de tiro efectivo de la Euroliga más alto, que estaba en un 57,6. Y eso es 1,15 puntos por lanzamiento. Pero una posesión que acaba en 2 tiros libres, anotando un bajo, solo un 60%, porcentaje de tiro bajo, es 1,2 puntos por lanzamiento. O sea, es más efectivo que el mejor porcentaje de tiro efectivo de la Euroliga. Es decir, como yo digo siempre, nosotros como entrenadores, a mí me ha pasado como entrenador y como jugador, te da mucha rabia fallar tiros libres. Pero es más importante ir mucho a la línea que tener un porcentaje de tiro muy alto. Eso es lo que dice la analítica. Aquí he puesto la foto de Harden, porque claro, Harden, jugador de Morey, que hablábamos todo el rato, es el paradigma del jugador eficiente. Penetra mucho, buscando faltas, va mucho a la línea y entonces, además tiene un súper porcentaje, está creo que por encima del 90%, si ya por el 60% os puede rentar un 90% y como Harden ir mucho a la línea ya es una locura. Y encima prácticamente es un tirador de volumen que anota en tiros de campo o en penetraciones, que es lo más efectivo, o el resto lo tira de 3, que tiene en torno a un 36%, que aunque no es un súper porcentaje, ya renta desde la línea de 3. Por eso es el paradigma del jugador eficiente. Y por último está el porcentaje de pérdida, el porcentaje de posesiones que acaban en balón perdido. Entonces, en el caso de Estudiantes, sorprendentemente era el mejor equipo de la ACB. Entonces dices, bueno, ¿cómo puede ser que el peor ataque de la ACB sea el equipo que menos posesiones pierde si es un factor tan importante el volumen el porcentaje de posesiones? Pues el propio Dean Oliver dice que es muy difícil tener un ataque eficiente
si en dos de los 4 factores que él mencionaba no eres eficiente. En el caso de estudiantes, aunque en un factor es el mejor de la CB, siendo en los otros 3, teniendo un rendimiento bastante pobre, le lleva a tener un ataque tan pobre. Entonces, aquí también hay una cosa curiosa que también puede ser que, y se han dado casos, que tener siempre se dice, y está estudiado, que se pierden más balones en acciones de pase que en jugando en 1 por 1 contra el aro. Entonces, a veces, tener un porcentaje, en el caso de estudiantes, podría ser interesante balancear e intentar arriesgar más en el pase, buscando mejores posesiones para tratar de subir el porcentaje de tiro efectivo, que veíamos antes que era muy malo, porque claro, al final yo también puedo subir el balón y pasárselo al de al lado. No arriesgo nada, voy a perder pocos balones, pero no estoy generando buenas ocasiones de tiro. Entonces, esto en principio es bueno, no hacer pérdidas tontas, pero igual en ataques poco eficientes que pierden muchos balones, quizás nos interese arriesgar más para buscar mejores posesiones. Vale, y entonces ya voy acabando. El caso de los estudiantes. Con todo esto que hemos comentado, ahora entra Javier Zamora, que es el chico de la foto, que es el nuevo entrenador. Y entonces dices, vale, en mi caso, imaginaos, soy un analista, o el analista le da los mismos datos. Entonces, tengo todos estos datos negativos, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, aquí ya hay ideas que vosotros lo sabéis mejor, que sois entrenadores. Pues, por ejemplo, tenemos un EPG muy bajo. Vamos a medir desde donde tiramos. Quizás estamos lanzando desde zonas mucho de media distancia. Yo miré algunos datos y yo creo que parte era tema de plantilla y tema también de la selección de tiro era mejorable, ¿de acuerdo? Entonces, quizás tenemos un mal FG, vamos a ver si mejorando las posiciones desde donde lanzamos podemos subirlo. Caso de rebote ofensivo, pues, por ejemplo, podemos mapear desde donde lanzamos y hacer un patrón también de cuáles son los sitios más habituales a donde caen nuestros rebotes, ¿de acuerdo? Entonces, podemos estudiar, eso es una idea para mejorar nuestro rebote ofensivo. Otra idea, muy fácil, cargar más, o sea, cargar con más jugadores el rebote ofensivo. Siempre se dice que el rebote ofensivo es un tema de riesgo. Cuanto más jugadores lleve al rebote ofensivo, simplificando, más probabilidades de coger el rebote ofensivo, pero más probabilidades de encajar en un contraataque. Pero en nuestro caso, que defendemos bien, pero atacamos muy mal, quizás nos interese correr el riesgo de encajar más porcentajes, pero ir más fuerte para elevar nuestro porcentaje de rebote ofensivo y tener nuevas opciones. Porque además el rebote ofensivo tiene cierta correlación con el porcentaje de tiro de campo, porque en muchos palmeos llegan muchas canastas, muchas segundas opciones cerca del aro que suelen tener un porcentaje de acierto alto. Entonces, quizás cargar más el rebote ofensivo nos puede ayudar a mejorar el porcentaje de tiro efectivo. ¿De acuerdo? Lo mismo, vamos a medir si nos interesa si lo que ganamos cargando más rebotes no lo perdemos atrás en más. ¿De acuerdo? Todo el rato la misma idea, medir para buscar. Y por último veíamos que estudiantes iba poco a la línea cuando es la manera más eficiente de anotar. Podemos diseñar ofensivas que vayan más fuerte al aro, por ejemplo, este ratio del porcentaje de tiros libres total sobre el porcentaje de tiros de campo se suele utilizar también para analizar a los jugadores poco ofensivos, por ejemplo, los tiradores tipo catch and shoot que reciben solo y lanzan, que casi todo tiran de 3, en este ratio están muy abajo. Pero, por ejemplo, Caleb Agada, que hablaba antes, o el propio Jace Harden, que son gente que penetra mucho buscando el contacto y buscando la falta, y van mucho a la línea, están arriba. Entonces, aquí estamos muy abajo, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer jugadas para buscar más agresivo el aro, un bloqueo de 1 por 1 con nuestro mejor jugador que vaya hacia el aro, buscando faltas, ¿de acuerdo? Y aquí no está porque éramos buenos, que el cuarto factor ofensivo de Dean Oliver es el porcentaje de pérdida, pero nos interesa lo que he comentado, ¿no? Rápidamente, nos interesa arriesgar más en el pase para buscar mejores posesiones, mejores posiciones de tiro. Vale, y donde no llega el entrenador o el staff técnico, quizás llegue el director deportivo, porque como hemos comentado, quizás nosotros estamos haciendo todo lo que podemos, pero necesitamos un refuerzo. Entonces, en el caso de estudiantes,
pasó que su ataque ha sido muy poco eficiente durante toda la temporada. Darío Brizuela era su mejor jugador la temporada pasada, internacional con España, y a mitad de temporada lo vendieron porque tenía una situación económica mala o porque el jugador se quería ir, no entró ahí, cada uno tiene su versión, y lo vendieron y trajeron a otros jugadores. Entonces, yo también pensé, digo, quizás Darío Brizuela era su máximo anotador, su jugador más ofensivo, al vender a tu mejor jugador, quizás has caído por eso. Pero mirando todos los números, cuando estaba Darío Brizuela, el ataque no era eficiente, cuando se fue seguía sin ser eficiente, el periodo Zikic ya hemos visto que era el peor, y los primeros partidos con el nuevo entrenador, con sus nuevos ajustes, mejoró un poco el ataque, pero seguía sin ser bueno. Entonces, quizás es un problema de plantilla. Entonces, donde no puede llegar el staff, quizás pueda llegar el entrenador. Este es Willy Villar, el director deportivo de Estudiantes. ¿Qué hizo Willy Villar? Pues justo fichó a Edwin Jackson, que es un jugador también francés, internacional francés, ha jugado en China, creo que jugó en NBA, y hace 2 o 3 años jugó en Estudiantes a un nivel altísimo. También jugó en Fútbol Club Barcelona, en Unicaja, y estando en Estudiantes, precisamente, el gráfico que veíamos antes, en la temporada 16-17, con un usage muy alto, tuvo un porcentaje de eficiencia muy alto. Digamos que justo es el fichaje que encajaba sobre el papel perfecto en Estudiantes. Es como, tenemos muchos problemas en ataque, vamos a tener un jugador muy eficiente, pero también necesitamos que tenga mucho volumen de posesión, porque estamos muy abajo y necesitamos a este jugador. Encaja perfecto. O sea, para mí me pareció un fichaje perfecto. Si salió bien o mal, no lo podemos saber, porque a las 2 jornadas de ficha de Edwin Jackson se paró la liga y ya para Estudiantes ya ha acabado. O sea, no lo podemos saber, pero en principio me pareció una idea perfecta la de fichar a este jugador. Y ya por último os voy a dar 3 recomendaciones por si queréis profundizar. Son 3 libros. Entonces, Basketball on Paper, que es el libro de Dean Oliver de 2004, que a mí me alucina, porque aunque es de hace 16 años, se puede sacar muchísima información todavía a día de hoy. Entonces, si queréis profundizar en los 4 Factor o en infinidad de cosas, Basketball on Paper. Solo está en inglés y es denso, o sea, solo para el que se quiera profundizar bastante. Y luego está Sprout Ball, que está todo centrado en los mapeos de tiro que hablábamos anterior. Hablan de por qué todo este movimiento, de por qué los jugadores que no son capaces de anotar de fuera se han devaluado, de por qué el rango medio se ha desplazado hacia el triple, de por qué el tiro libre es la canasta más eficiente, la manera de anotar más eficiente. Todo tema de mapas de tiro y de eficiencia en el lanzamiento, Sprout Ball, lo mejor que hay. Y por último, uno que está en español, los otros dos están en inglés, que acaba de salir, que se llama El rebote, estrategias ganadoras, de Albert Ponsa. Es un libro entero sobre el rebote. Me parece increíble toda la información que se puede sacar. Entonces, si queréis mejorar en rebote, si vuestro equipo tiene problemas en el rebote, un libro que se lee muy fácil y habla de todos estos temas de dónde es la mayor probabilidad de que vaya el rebote cuando lanzas, como el tema del riesgo, el tema de que no es lo mismo, bueno, muchas ideas. O sea, si tenéis problemas en el rebote o queréis mejorar el rebote desde un punto de vista analítico, el rebote de Albert Ponsa. Y vale, y hasta aquí he llegado. Espero que os sirva, y cualquier cosilla que si os pueda ayudar, cualquier pregunta, cualquier duda, pues aquí estoy.